Bienvenidos a Vaticano. En este episodio viaje con nosotros a la ciudad italiana de Carrara y descubra el mármol que da vida a la Piedad de Miguel Ángel. Acompáñenos a las casas romanas situadas bajo la iglesia de San Juan y San Pablo en el Celio. Todo esto y mucho más en Vaticano. Lo que parecen ser las montañas nevadas de Carrara son en realidad canteras de mármol puro y blanco que brillan bajo el sol toscano. Seleccionado cuidadosamente, tallado, lijado y pulido, este mármol italiano fue escogido para una tumba de 1,5 toneladas de una mujer que está en proceso de canonización desde 2016 por el arzobispo Aquila de Denver, Colorado. Su nombre es Julia Greeley. Ubicada en la Basílica de la Inmaculada Concepción de Denver, la tumba de mármol de Carrara se parece a la piedra de la basílica procedente de Marble, Colorado. Experto y diseñador de materiales de piedra natural, Eric Marshall trabaja en muchos proyectos con mármol de Colorado, pero sabía que solo había un lugar al que acudir para la tumba de Julia, a Carrara, en Italia. Elegimos ir directamente a Carrara porque, sin lugar a dudas, la materia prima es claramente el mármol más blanco y bello, de la mejor calidad para tallar y esculpir con detalle los ojos, como podrás apreciar en algunos de los bajorrelieves que están presentes en la parte superior de la tumba, para el emblema del arzobispo. Además, también hemos tallado el Sagrado Corazón, que forma parte de un medallón que se coloca en el frente de la tumba. ¿Pero quién es Julia Greeley? Nacida esclava entre 1833 y 1848, trabajó a las órdenes de muchas familias blancas en Missouri, Wyoming y Nuevo México, pero principalmente en Denver, Colorado. El cruel látigo del amo de los esclavos la dejó sin un ojo. Fue liberada emancipándose en 1865. Julia permaneció en Denver trabajando en labores domésticas para el primer gobernador del estado y para su devota esposa católica, que fue un elemento clave en la conversión de Julia a la fe católica. A pesar de crecer en una familia llena de sufrimiento, Julia tenía un corazón para los demás. Cuando todas sus pertenencias personales se agotaron, mendigó comida y ropa en las calles con su pequeño carro rojo para los necesitados. Se dio cuenta de que incluso los pobres blancos se avergonzaban de recibir ayuda de una mujer negra, por lo que trabajó por las noches para entregar productos a las puertas de las casas de las personas. Aunque Julia tenía artritis, su caridad no tenía fin. Murió en 1918 y se ha hecho conocida como el Ángel de la Caridad de Denver. Con todo el mármol que hay por el mundo, Eric Marshall viajó a una pequeña ciudad italiana debido a su relación con Miguel Ángel. Miguel Ángel llegó a Carrara en busca de los bloques de mármol perfectos que quería para crear sus obras maestras de renombre mundial, tales como el David o la Piedad. Decidimos hacer el trabajo aquí, en Italia, debido a que la tradición italiana tiene una reseñable experiencia con este tipo de material autóctono, y también por su clásico interés por realizar obras eclesiásticas para la Iglesia Católica. Tallar no es tarea fácil. Cada tipo de mármol tiene limitaciones dependiendo del tamaño, corte, talla y claridad. Lleva años de estudios en arquitectura y escultura el poder desarrollar un ojo artístico capaz de seleccionar el mármol adecuado para cada proyecto. Este es un material que ofrece un fondo blanco muy cálido y agradable, con vetas limitadas que permiten una expresión de claridad clásica, armoniosa, que se hace presente, la que uno puede suponer que hay en San Pedro o en otras iglesias prestigiosas de diferentes partes de Italia. En este caso particular, una tumba es algo así como un punto focal. Quieres equilibrio y a su vez un enfoque minimalista en el veteado, o que el personaje no distraiga de los bellos grabados y relieves esculpidos, ni de los cofres que están incrustados en la piedra. Este elegante diseño evoca la persona de Julia Greeley y de modo perfecto refleja su belleza y delicada caridad. Los maestros del oficio de la talla de piedra son para mí algo prioritario en todo mi trabajo, porque creo que esculpir algo en piedra tiene la pretensión de perdurar y debe tener integridad, como cuando tiene algo que comunicar o cuando tiene alguna historia detrás, más allá de una simple expresión escultural.
Para mí, el equilibrio entre el arte y la historia eleva la obra a otro nivel. Encontré Roma como una ciudad de ladrillos y la dejé como una ciudad de mármol. Estas son las palabras del primer emperador romano, Augusto, que se encuentran en el Res Gestae Divi Augusti, una especie de testamento que el mismo emperador redactó un año antes de su muerte, acaecida en el año 14 después de Cristo. Las grandes construcciones de mármol de la época fueron encargadas por Augusto. Todas fueron construidas cerca del Pomerium, el límite sagrado e inviolable de la ciudad de Roma, como por ejemplo el Ara Pacis, el Templo del César y el Templo de Marte Ultor, que fue erigido dentro del Foro de Augusto. Aunque todas son obras individuales, estas estructuras tienen un elemento distintivo en común: el llamado mármol blanco de Carrara, considerado hoy en día como uno de los mejores mármoles del mundo. Este tipo de mármol lleva el nombre de la ciudad toscana de la cual se extrae y ha sido protagonista del Renacimiento italiano gracias a que Michelangelo Buonarroti, el famoso escultor que desde esta piedra caliza dio vida a obras como la Piedad, el Moisés o al David. ¿Pero qué tiene de especial este mármol? ¿Cuáles son las características que lo hacen tan único? Para responder estas preguntas, hablamos con el Dr. Carlo Musetti, geólogo y técnico de las canteras de mármol de Carrara. Carrara e il complesso metamorfico delle Alpi Apuane. El complejo metamórfico de los Alpes apuanos, donde se extrae el mármol de Carrara, es una cadena de montañas única desde el punto de vista geológico. Aquí, en tiempos geológicos, así que hace millones de años, se dieron ciertas condiciones geológicas que llevaron a la formación de depósitos particulares de piedra caliza en un mar limpio, con aguas tranquilas y transparentes y arrecifes de coral, y con una cantidad particular de organismos vivos. Durante su génesis, es decir, durante la formación de la cadena de montaña, este material sedimentario fue cubierto por hojas de empuje, también llamadas nappes, que causaron un aumento en la temperatura y en la presión de esta capa de piedra caliza. De esta manera, esta piedra caliza sedimentaria se transformó bajo la presión del calor y se cristalizó en lo que se ve hoy, en este mármol blanco. In quello che oggi vedete che è marmo bianco. La singularidad de este mármol, como lo explica el Dr. Musetti, se debe a sus patrones de uso y a su robustez. Le caratteristiche fisico-meccaniche del marmo di Carrara, oltre al valore estético. Lo que diferencia al mármol de Carrara de otros mármoles de otras partes del mundo es, además de su valor estético, sus características físico-mecánicas. Gracias a ellas, el mármol de Carrara puede cortarse en dimensiones específicas y utilizarse como elemento estructural, como columnas o arquitrabes. Por lo tanto, tiene una resistencia físico-mecánica que es diferente al mármol griego, al mármol turco o al mármol de los Estados Unidos, donde se pueden encontrar canteras de mármol hermoso con características físico-mecánicas similares al mármol de Carrara, pero nunca exactamente las mismas. Non sono mai come quelle del marmo di Carrara. Desde estas montañas, recubiertas de mármol blanco como la nieve, ubicado entre la cadena montañosa de los Alpes apuanos, llega el mármol que se utilizó para construir la catedral dedicada a Andrés Apóstol, en el centro histórico de la ciudad de Carrara. En breves instantes, volveremos con más en Vaticano. La iglesia actual, casi completamente cubierta de mármol de los Alpes apuanos, es el resultado de varias campañas de construcción iniciadas a finales del siglo XI. Completada en la segunda mitad del siglo XV, la catedral muestra 3 fases de construcción distintas, revelando así una transición estilística desde el estilo románico al gótico. En la fachada se destaca una gran ventana de mármol con 20 radios que simboliza el escudo de armas de la ciudad. En él está el grabado:
fortitudo mea in rota, que significa mi fuerza está en la rueda. La luz evocadora y misteriosa que se filtra a través de sus numerosas ventanas perfora el espacio interior de la catedral y destaca las finas obras de mármol que forman parte de su decoración interior, como por ejemplo el púlpito, un elemento obligatorio en las iglesias románicas, la fuente bautismal, perfectamente simétrica al altar dedicado a la Virgen del Pueblo, patrona de Carrara, y finalmente el enorme crucifijo de madera del siglo XIV, colgado sobre el altar mayor, del que no es posible no percatarse. La catedral es también guardiana de los patrones de los trabajadores de la cantera de mármol, representados por el llamado altar de los 4 mártires coronados, que según la tradición eran 4 canteros cristianos que sufrieron el martirio bajo el emperador Diocleciano. Justo detrás de estas maravillas de mármol se encuentran las historias de hombres canteros que día a día, pieza por pieza, ofrecieron a artistas y escultores la posibilidad de dar vida a sus creaciones. Estas historias están encarnadas en Alvis Lazareski, nacido y criado en las canteras de mármol. No memoria di antenati miei. No recuerdo ni un solo antepasado mío que no fuera cantero. He estado viniendo a la cantera todos los días durante 37 años y no recuerdo ningún antepasado mío que tuviera un trabajo diferente. Si eres cantero, perteneces a la cantera. Es como si hubieras nacido en ella. Naces en ella porque era el trabajo de tu padre, de tu abuelo, de tu bisabuelo, y por eso he estado rodeado de piedras desde que era un niño. Siempre he vivido esta realidad. Da sempre vivo questa realtà, da sempre. Alvise decidió escribir sus recuerdos en un libro que se publicó en 2016. Allí resume su experiencia de 30 años en la gestión de canteras de mármol. Riferendomi a questo mondo, a questi miei ricordi. En cuanto a mis recuerdos, quedan escritos en este libro, donde hablo de toda mi experiencia desde mi infancia hasta la época moderna de la extracción de mármol. Crecí y todavía vivo en el pequeño pueblo de Colonnata, que cuando era un niño era exclusivamente una comunidad de canteros. Cuento en qué consiste este trabajo porque he sido el testigo directo. A finales de los 70 y comienzos de los 80, el trabajo experimentó una profunda transformación. De ser un trabajo estrictamente manual, allá por mi infancia, pasó a incorporar tecnologías modernas. All'avvento delle moderne tecnologie. El trabajo de una cantera es inusual y severo. È questo un lavoro particolare nel senso che Este es un trabajo especial, lo que significa que con todos los problemas que ocurren, nunca es monótono. La cantera se cuida respetando estas relaciones, que son articulaciones naturales por las que cada día te encuentras con una situación diferente. Todos los días se deben buscar diferentes soluciones de extracción. Es importante que todo el equipo de la cantera participe en el proceso de resolución de problemas. El trabajo de un cantero no es mecánico. No hay un capataz que decide qué hacer, ni los trabajadores simplemente obedecen sus órdenes. Todo el equipo de canteros participa en los trabajos de la cantera. Esto es lo especial de este trabajo. Es algo muy particular. una peculiarità, una cosa molto particolare. Una inquietante belleza natural de las canteras de Carrara, que también el famoso poeta italiano Dante Alighieri quiso inmortalizar en su Divina Comedia. El carrarese que alberga debajo, entre los mármoles blancos una caverna tenía como su morada. En breves instantes volveremos con más en Vaticano. A unos cientos de metros del Coliseo Romano se encuentra el singular complejo arqueológico llamado Case Romana del Celio, las casas romanas de la colina Celio, que se encuentran bajo la antigua Basílica de los Santos Juan y Pablo.
El aspecto de la iglesia es único entre las de su tipo. La fachada paleocristiana, coronada por una cúpula barroca relativamente moderna, combina perfectamente con el campanario medieval, que está decorado con platos de cerámica islámica que fueron traídos como trofeos por los cruzados. Por lo visto, esto refleja la larga historia de la basílica que se remonta a la época de los primeros cristianos. La tradición sostiene que el primer edificio fue construido en el año 398 por el senador romano Pamachus, quien convirtió la casa de los dos mártires cristianos, Juan y Pablo, en una basílica cristiana. Hoy las reliquias de los dos mártires permanecen debajo del altar principal donde se siguen venerando. También se le atribuye al senador Pamachus la cuasi legendaria Pasio, la historia del martirio de los santos Juan y Pablo. En la historia de la Pasio, se dice que los mártires eran eunucos de Constantina, hija de Constantino el Grande, y que eran soldados romanos en el ejército de Constantino. Tras los cambios políticos que siguieron a la llegada del emperador Julián el Apóstata al trono, los dos hermanos fueron martirizados por no traicionar la fe de Jesucristo, siendo decapitados en secreto en su hogar, donde posteriormente fueron enterrados. Para fundamentar esta tradición, acudimos al emplazamiento arqueológico ubicado debajo de la iglesia en busca de alguna evidencia. Mariana Giustini, una experta del lugar, nos saludó con algunas noticias sorprendentes, diciendo que de hecho la Pasio fue clave para identificar el lugar del martirio de los santos Juan y Pablo. Las excavaciones tuvieron lugar a finales del siglo XIX y fueron organizadas y encargadas por un sacerdote pasionista, el padre Germano di San Stanislao. No sabía qué encontraría, y todos los primeros elementos hallados lo dejaron asombrado, porque la tradición narrada en la Pasio no hacía más que confirmarlo. Primero encontró los elementos preexistentes a la construcción de la iglesia, que es una domus. Pero en aquella Roma eso no era una cosa tan sorprendente. Lo que impresionó mucho al padre Germano fue la presencia de los frescos, lo cual, a su entender, eran claramente detalles cristianos. Lo que el padre Germano fundó fue básicamente un complejo de casas de campesinos, establos para animales y tiendas que más tarde se incorporaron a una rica y elegante vila, la cual contenía amplias habitaciones, un baño personal y un patio. Las investigaciones arqueológicas han datado ruinas en diferentes etapas del desarrollo del emplazamiento. Aquí estamos en una de las estancias más bellas en la que se puede apreciar el perfecto estado de conservación de estos ambientes. Se conoce como Ninfo de Proserpina. Debemos imaginarlo como un patio al aire libre construido alrededor de la segunda mitad del siglo III para otorgar al nuevo propietario un lugar en pleno entorno comercial con tiendas, almacenes y una planta baja como ínsula de un nuevo hogar. La escena que observamos en el fresco representa el momento culminante del mito pagano de la ninfa Proserpina y su regreso a la tierra, que simboliza el comienzo de la primavera. Este era un espacio al aire libre que suponemos que tendría una pérgola de vegetación con los rayos del sol intentando superar hojas y creando los reflejos de color en el agua que caracteriza a un ninfo. Como puedes ver, todos los nichos de la pared del fondo están cubiertos de mármol. Mármoles que con el paso del agua daban los reflejos cromáticos así como un sonido alegre. ¿Ves ese elemento con escalera apoyada en la pared? Debemos imaginárnoslo colocado debajo de los nichos, el agua creando unos reflejos coloreados descendiendo por varias cascadas. Finalmente, confluyen en la cuenca central, donde hay algunos otros detalles preciosos como este magnífico suelo de baldosas de mármol de colores de mediados del siglo IV. También tienen numerosos detalles, tales como la superficie inferior de la ventana, que todavía tiene su decoración de mosaicos, con el vidrio a color en el que aún se pueden ver los restos del cristal, o en cualquier caso, el cierre que protegía todo este entorno, para darle al propietario de la casa un ambiente muy relajado para sus momentos más agradables. El patio de Proserpina es un gran monumento del arte pagano tardío, pero el padre Germano no quedó satisfecho con este descubrimiento, ya que estaba buscando cualquier evidencia que pudiera probar la historicidad de lo relatado en la Pasio sobre el martirio de los santos Juan y Pablo.
Proseguendo nei suoi scavi, Continuando con sus excavaciones, el padre Germano encuentra una de las habitaciones más bellas e importantes de la casa de Celio, la espléndida sala del orador. Se llama así debido a la figura femenina en la parte superior representada con la cabeza cubierta en el gesto habitual de la oración cristiana. Esta pintura sorprendió de inmediato no solo al padre Germano, sino a todos los eruditos que han contemplado esta sala con frescos del comienzo del siglo IV después de Cristo. Estos frescos preceden al edicto de Constantino y la presencia de elementos cristianos en esa época tiene la muy sugerente posibilidad de considerar esta como una casa privada donde incluso de forma oculta los primeros cristianos se reunían para orar, una domus ecclesia. Una hermosa afirmación que realmente ha impactado las mentes de los estudiosos. Junto a la orante, encontramos representados a su vez los elementos que recuerdan temas cristianos, tales como la presencia de figuras masculinas que usan los trajes tradicionales de los filósofos cada vez con mayor frecuencia en las catacumbas romanas, las túnicas de los filósofos o los vestidos como ropa elegida para representar la sabiduría de los apóstoles filósofos. También tenemos la presencia de cuernos de cordero, todos ellos elementos que también ha impulsado durante mucho tiempo la fascinante hipótesis de las Domus Ecclesiae. l'ipotesi affascinante della Domus Ecclesiae. Sin embargo, recientemente algunos arqueólogos han sembrado dudas acerca de la hipótesis de la Domus Ecclesiae, porque junto con los elementos cristianos, la sala también contiene símbolos paganos como máscaras de teatro y figuras de naturaleza fantástica. De cualquier modo, el propietario podría haber sido un cristiano que tenía una tendencia hacia la cultura sincretista. El padre Germano ha descubierto muchas otras habitaciones, pero lo que encontró en la habitación superior superó todas las expectativas. Paulusque Johannes, questa potrebbe essere. Paulusque Johannes, esta podría ser la clave para resolver el enigma de la historicidad de los mártires Juan y Pablo. Es una inscripción moderna en la que solo un fragmento de 3 letras con una N, una I y una S pertenecen al pasado. El resto fue reconstruido sobre la base de un texto atribuido al Papa Dámaso que conocemos gracias de una colección medieval a una simbología medieval de epigramas realizados y dedicados por el Papa Dámaso a los mártires y santos. Dedicati da Papa Damaso ai martiri e ai santi. El Papa Dámaso fue un pontífice de mediados del siglo IV que insistió en la recuperación del culto a los santos para alentar a la comunidad cristiana con sus valientes ejemplos. El problema, sin embargo, es que no hay certeza de que la inscripción pueda atribuirse con certeza al mencionado pontífice. Se l'iscrizione fosse veramente di Papa Damaso, avremmo la... Entonces, si la inscripción fuera realmente del Papa Dámaso, tendríamos la confirmación, la certeza de la historicidad de Juan y de Pablo. Y sería precisamente un papa contemporáneo el que diera autenticidad al testimonio de los 2 hermanos. De lo contrario, todavía tenemos que investigar y tratar de aclarar la historia de este complejo en el que sin duda encontramos un culto cristiano. El lugar donde me encuentro es muy particular, porque originalmente era el rellano de la escalera que conducía a los pisos superiores de la ínsula. A mediados del siglo IV después de Cristo, este lugar extremadamente incómodo y extremadamente difícil de alcanzar se adaptó para convertirse en un lugar de oración para los fieles. Para facilitar el paso de los fieles a la escalera original, aquí frente a mí, se suma otra a mi izquierda que permite el acceso sin estorbos. Después podrían sentarse y rezar en esta capilla denominada la Confessio, che si trova esattamente sopra il sottoscala. En la Passio, que llevó el padre Germano al redescubrimiento de las casas del Celio, este nicho debajo de las escaleras es la evidencia crucial con respecto a la ubicación de las tumbas de San Pedro y San Pablo. Según la Passio, junto con San Juan y San Pablo, otros 3 creyentes también fueron ejecutados: Crispo, Crispiniano y Benedetta. Dal punto di vista archeologico sono state individuate. Desde el punto de vista arqueológico, se encontraron 3 tumbas que están exactamente debajo de mis pies y correspondiéndose con estas. A mediados del siglo IV se creó la capilla cristiana con frescos muy interesantes. Hay uno que representa una escena del martirio.
Es un momento muy delicado y tal vez una de las escenas de martirio cristiano más antiguas conservadas en Roma. En realidad, es un tema tratado con extrema delicadeza porque las tres figuras en las que reconocemos a Crispo, a Crispiniano y a Benedetta se representan de rodillas con los brazos atados detrás de la espalda y encapuchados. Somos nosotros quienes interpretamos cómo será el dramático final de la historia y se aprecia la entereza con la que los primeros cristianos se enfrentaron al tema del martirio. Otro aspecto muy interesante de la confesión es la presencia de la posición central de la ventana que ves. Si de hecho es realmente la capilla dedicada a Juan y a Pablo, esa es la Fenestella Confessionis, la apertura que normalmente encontramos en las iglesias dedicadas a los mártires y construidas sobre sus tumbas. Normalmente nelle chiese dedicate e costruite sopra le sepolture dei martiri. Teniendo en cuenta pruebas como los símbolos cristianos en la sala Domus Ecclesia, la pieza que contiene una inscripción atribuida al Papa Dámaso, la capilla bajo la escalera y los frescos tan indicativos del martirio, podemos concluir que la antigua Opasio no relataba ninguna falsedad. Desde la construcción de la basílica, los dos santos han sido muy venerados y sus nombres introducidos en el canon de la misa. En cada celebración eucarística, los sacerdotes de todo el mundo pronuncian los nombres de San Juan y San Pablo, pidiéndole a Dios que a través de sus méritos y oraciones, en todas las cosas, seamos defendidos por su divina ayuda protectora.